al crear por primera vez objetos en una escena, 3ds Max les asigna un nombre y un color predeterminados. Cuando una escena se compone de gran cantidad de objetos, estos nombres pueden prestarse a confusión, por lo que el programa permite cambiarlos. Podemos hacerlo directamente en el panel de comandos, o a través del cuadro Renombrar objetos, incluido en el menú Herramientas. Del mismo modo, desde el panel de comandos, también podemos modificar el color del objeto seleccionado, accediendo al cuadro Color de objeto. En este ejercicio, veremos la forma de cambiar el nombre y el color de algunos de los objetos que componen nuestra escena. En primer lugar, damos clic sobre la ventana, para seleccionarla. Damos doble clic en el apartado del panel de comandos que muestra su nombre y color. Y escribimos, ventana. Pulsamos la tecla Entrar. Cambiaremos también su color. Damos clic en la muestra de color, situada al lado del nombre. El cuadro, color de objeto, muestra toda la gama de colores incluida en la paleta estándar del programa. Para ver una paleta con más colores, activamos la siguiente opción, Paleta, ACI, de AutoCAD. Seleccionamos una cualquiera de las muestras y pulsamos en el botón OK. Ahora imaginemos que queremos cambiar el nombre de varios objetos a la vez. Entonces, desplegamos el menú Herramientas y elegimos la opción Renombrar objetos. Este cuadro permite modificar el nombre del objeto seleccionado, o designar los objetos a los que les queremos cambiar el nombre. En esta ocasión, vamos a aplicar el mismo nombre a la esfera y al toroide. En el cuadro, activamos la opción Pick, o en español, recoger. Se abre ahora el cuadro, Recoger objetos para renombrar, en el que debemos escoger los objetos que nos interesa renombrar. Damos clic en el objeto, cono 001. Pulsamos la tecla Control. Y clic sobre, esfera 001. Pulsamos el botón, Usar. Ahora los cambios de nombre que efectuemos, afectarán a los dos objetos que hemos indicado. Damos clic en el cuadro, Nombre base. Escribimos la palabra, conjunto. Y pulsamos el botón, Renombrar. Cerramos el cuadro. Vamos a comprobar que las modificaciones de nombres se hayan aplicado correctamente. En el visor Perspectiva, pulsamos sobre la esfera. En el apartado Nombre y Color, del panel de comandos, aparece el nuevo nombre que hemos asignado a la esfera. Aprovechando que la esfera se encuentra seleccionada, vamos a reducir ligeramente su radio. Damos clic en la ficha Modificar, del panel de comandos. En el apartado Parámetros, en el campo Radio, ingresamos un valor de 13. Y pulsamos la tecla Entrar, para confirmar la modificación. Finalizamos el ejercicio, guardando los cambios. Una vez hayamos creado los objetos que formarán parte de una escena, podemos realizar cambios en su movimiento de distintas formas, para modificar su posición. Una de ellas, la más rápida, más utilizada, pero menos exacta, consiste en utilizar la herramienta Seleccionar y Mover, y arrastrarlos hasta ubicarlos en el lugar requerido. Pero cuando necesitemos reubicar un objeto de forma precisa, es aconsejable utilizar el cuadro Move Transform, a través del cual ingresamos los valores exactos de las coordenadas. Una vez abierto el documento en el que estamos trabajando, usaremos la herramienta Seleccionar y Mover, para desplazar mediante el arrastre, el cono de la escena. Activamos esta herramienta, pulsando la tecla W. Seleccionamos el cono. Y notemos que aparece sobre él, el gizmo de movimiento. Este gizmo, incluye 3 flechas de colores, rojo, verde, y azul, que identifican respectivamente, los ejes, X, Y, y Z del plano. Utilizando las teclas, más, y menos, del teclado alfanumérico,
podemos aumentar o reducir el tamaño del gizmo de movimiento. Comprobémoslo. Desplazaremos hacia arriba el cono, utilizando para ello la flecha del gizmo de movimiento, correspondiente al eje Z del plano. En el visor activo, damos clic en la punta de flecha de color azul, y arrastramos ligeramente hacia arriba, hasta que el cono toque el marco superior del visor. En la barra de coordenadas, ubicada en la parte inferior de la pantalla, podemos ver el punto exacto del plano, en el que se encuentra actualmente el cono. Para indicar el punto exacto, en el que deseamos ubicar el objeto, debemos acceder al cuadro, Move Transform. Para ello, podemos pulsar la tecla de función, F12, seleccionar la opción del menú de herramientas, o pulsar con el botón derecho en la herramienta, seleccionar y mover. Seleccionamos la esfera, y damos clic con el botón derecho, sobre la herramienta seleccionar y mover. En el cuadro, Move Transform, debemos introducir los valores de cada una de las coordenadas. En el apartado, Absolute, para el campo X, ingresamos por ejemplo el valor -30, y pulsamos la tecla Entrar. La esfera se desplaza hasta el punto indicado, correspondiente a ese eje. En el mismo apartado, para el valor Z, ingresamos -10, y pulsamos Entrar. La esfera vuelve a desplazarse, hasta el punto del eje de profundidad indicado. Cerramos este cuadro. También es posible mover un objeto seleccionado, a través de la herramienta Seleccionar y Mover, modificando sus valores a través de la barra de coordenadas. Damos doble clic en el campo Y de esta barra. Ingresamos 35. Y pulsamos Entrar. Finalizamos el ejercicio, guardando los cambios con la combinación de teclas, Control, S. La interfaz del programa puede ser personalizada según las necesidades de cada usuario. Para ello, se debe acceder al cuadro, Personalizar interfaz de usuario, que cuenta con diversas fichas, en las que podemos personalizar, desde los atajos de teclado, hasta el aspecto de las barras de herramientas, o los colores del programa. Para comenzar, cambiaremos el esquema de la interfaz. Damos clic en el menú, Customize, o Personalizar, y elegimos la opción, Cambiar interfaz de usuario. Vamos a elegir un esquema con las mismas herramientas que el predeterminado, pero organizadas en barras pequeñas. En el apartado de la izquierda, mantenemos la opción Max seleccionada, y en el de la derecha, seleccionamos la opción, Barras de herramientas modulares. Damos clic en el botón, Set, o Establecer. El programa se toma unos segundos cargando la nueva interfaz. Finalmente, aparece un cuadro de diálogo, indicando que los parámetros tendrán lugar, la próxima vez que iniciemos el programa. Damos clic en Aceptar. En las fichas que componen el cuadro, Personalizar interfaz de usuario, se encuentran todos los elementos configurables de la ventana de trabajo. Para acceder a este cuadro, nuevamente abrimos el menú Personalizar, y elegimos la opción, Personalizar interfaz de usuario. El cuadro de diálogo se abre, mostrando 6 pestañas, correspondientes a los diferentes elementos de interfaz configurables. Damos clic en la pestaña, Toolbars, o barras de herramientas. En esta ficha, podemos añadir nuevas barras de herramientas con los comandos que consideremos necesarios, u ocultar las barras que no vayamos a necesitar, en una sesión de trabajo. También podemos personalizar la barra de herramientas de acceso rápido, reorganizando sus iconos, o quitando los que no vayamos a utilizar. Para crear una barra de herramientas personalizada, pulsamos en el botón Nuevo. Escribimos el término, Prueba, y pulsamos el botón, OK. Vamos a añadir un botón, a esta nueva barra. Damos clic en el botón de punta de flecha del campo Grupo, y seleccionamos por ejemplo, Editor de materiales. Elegimos alguna de las acciones,
y la arrastramos hasta la nueva barra. Ahora desplegamos el menú correspondiente a capas de animación. Seleccionamos prueba. Y pulsamos el botón borrar, para eliminarla. Accedemos ahora, a la pestaña menús. En esta ficha, podemos personalizar las barras de menús, añadiendo o eliminando aquellos elementos que creamos convenientes, creando nuevas barras de menús a su medida, o renombrando las ya existentes. Para eliminar una opción de menú, solo debemos seleccionarla, y pulsar la tecla suprimir, o el botón borrar. Clic en la pestaña Colores. Aquí podemos cambiar los colores de todos los elementos de la interfaz del programa. En el menú desplegable Elementos, localizamos y seleccionamos Editor de materiales. Clic sobre la muestra del campo color. Elegimos otro color. Y clic en el botón OK. Para aplicar la nueva configuración de botones, pulsamos el botón Aplicar colores ahora. Finalizamos esta lección, cerrando este cuadro de diálogo. Las opciones incluidas en la herramienta Seleccionar y escalar permiten seleccionar y escalar porcentualmente el objeto sobre un punto de transformación. Existen tres posibilidades: seleccionar y escalar uniformemente, seleccionar y escalar sin uniformidad, y seleccionar y achatar. Podemos utilizar el método de arrastre del gizmo de escalado, que muestra dos triángulos y una línea, para cada uno de los ejes. Si arrastramos el centro del triángulo, el objeto se escala completa y uniformemente. Pero si arrastramos alguna de sus porciones externas, el objeto se escala a lo largo de sus ejes adyacentes. También podemos introducir manualmente los porcentajes. Seleccionamos la herramienta Seleccionar y escalar uniformemente. Damos clic sobre el cono, en el visor perspectiva. Hacemos clic en el punto del triángulo en el que convergen los tres ejes. Y arrastramos un poco hacia arriba. Comprobemos que, en los cuatro visores, el tamaño del cono aumenta uniformemente. Si deseáramos que el proceso de escalado fuera más preciso, podemos introducir los valores correspondientes al porcentaje del mismo, en el cuadro Transformar escala. Ya sabemos, que podemos acceder a dicho cuadro pulsando la tecla de función F12, o pulsando con el botón derecho sobre la herramienta. Ejecutamos esta última acción. En el campo X, y en el campo Y, ingresamos como valores, 80. En el campo Z, ingresamos 70. Pulsamos la tecla Entrar, para confirmar las entradas. Cerramos el cuadro. Recordemos que, cuando se mueve, se rota, o se escala un objeto, los nuevos valores aparecen en la barra de coordenadas, y desde allí, también podrán ser modificados. Lógicamente, dependiendo de la herramienta de transformación seleccionada, los valores de los tres ejes varían. Por ejemplo, en el campo X, en la barra de coordenadas, ingresamos 100 y pulsamos Entrar. Finalizamos este ejercicio, guardando los cambios. Obtener copias exactas de un objeto, realmente es muy sencillo. Para ello, podemos seleccionar la herramienta Clonar del menú Editar, que se activa también al pulsar la combinación de teclas, Control V, o pulsar la tecla mayúsculas, a la vez que utilizamos las herramientas de transformación del objeto. Si utilizamos este último método, también podemos indicar el número de duplicados que queremos obtener. En este ejercicio, vamos a mostrar la forma de crear copias exactas de un objeto. Para empezar, dibujaremos un cilindro utilizando las entradas de teclado. En el panel de comandos, damos clic en Cilindro. En la persiana, Entrada de teclado. Para la opción Radio, ingresamos 25. Para la altura ingresamos 30. Y pulsamos el botón Crear, para que el cilindro aparezca en la escena.
Ahora activamos la herramienta Seleccionar objeto. Desplegamos el menú Editar. Y pulsamos sobre la función Clonar. Aparece el cuadro Opciones de clon, donde debemos indicar el formato de duplicado que queremos obtener. Activamos la opción Copiar. Y clic en OK. Al crear un duplicado con la opción de menú clon, este se sitúa directamente sobre el original. Para comprobar que la copia se ha generado correctamente, podemos acceder al cuadro llamado Seleccionar desde escena, pulsando la tecla H, o bien, seleccionando la opción, por nombre, del comando, Seleccionar por, también incluido en el menú Editar. Pulsamos la tecla H. Efectivamente, además del cilindro original, hay un nuevo cilindro. Pulsamos en el botón Cancelar, para cerrar este cuadro. A continuación, para visualizar los dos cilindros, desplazaremos la copia. Activamos la herramienta, Seleccionar y mover. Y luego pulsamos sobre ella con el botón derecho. En el campo Y, ingresamos un valor de 50. Pulsamos la tecla Entrar. Y cerramos el cuadro. Vamos a comprobar ahora que, al duplicar un objeto en formato de copia, el resultado es completamente independiente del original. En el panel de comandos, damos clic en la ficha Modificar. En la persiana Parámetros, para el campo radio, ingresamos 15. Y pulsamos Entrar. El nuevo radio se aplica solo a la copia del cilindro. Ahora seleccionamos el cilindro original. Modificamos su radio con un valor de 30. Y pulsamos Entrar. De nuevo se modifica únicamente el cilindro seleccionado. Finalizamos este ejercicio, guardando los cambios. Clic en el botón Guardar. Nombramos el archivo con el término clones. Y clic en Guardar. Para crear varios objetos idénticos a la vez, debemos usar las herramientas de transformación, manteniendo presionada la tecla mayúsculas. Al soltar el botón, tras arrastrar un objeto con cualquiera de esas herramientas, y la tecla mayúsculas presionada, se abre el cuadro, Opciones de clon. Este cuadro es idéntico al que aparece al seleccionar la función clon, pero con la diferencia, de que permite escoger el número de copias que queremos obtener. Con la herramienta Seleccionar y mover, seleccionamos el cilindro más grande, en el visor Perspectiva. Pulsamos la tecla mayúsculas. Damos clic en la punta de flecha de color rojo del gizmo. Y sin soltar, arrastramos en esa misma dirección. Y luego soltamos el botón. En esta ocasión, el cuadro Opciones de clon, permite establecer el número de copias que queremos obtener. Activamos la opción Instancia. Y en el campo Número de copias, ingresamos 3. Damos clic en el botón OK. Han aparecido 3 nuevos cilindros. Vamos a comprobar que al contrario de lo que ocurre con las copias, si efectuamos una modificación sobre cualquiera de los objetos duplicados, esta se reproducirá en todos los objetos, incluido el original. Pulsamos en la pestaña Modificar, en el panel de comandos. En el campo radio, ingresamos el valor 22. Y pulsamos la tecla Entrar. Efectivamente, el radio del cilindro que se encuentra seleccionado cambia, así como el de los demás objetos. Con esto, ya conocemos claramente la diferencia entre las opciones, copiar, e instanciar, de la función clonar. Sin embargo, muchas veces quisiéramos poder manipular uno de los objetos clonados, como objeto independiente. Para ello disponemos del botón, Hacer único. Esta función, rompe cualquier interrelación entre los objetos instanciados. Pulsamos sobre dicho botón, ubicado en el panel de comandos. Ahora el cilindro número 5, es un objeto exclusivo, y los cambios que le apliquemos, no afectarán al resto de los objetos duplicados, ni al cilindro original. Por ejemplo, vamos a cambiar su altura.
Ingresamos un nuevo valor de 40 y pulsamos la tecla Entrar. Tengamos en cuenta que existe un elemento que puede cambiarse siempre y de manera independiente, en copias, calcos o referencias, sin necesidad de convertirlos en objetos exclusivos o únicos. Se trata del color. Damos clic sobre el segundo cilindro de la fila de clones. En el panel de comandos, pulsamos sobre la muestra correspondiente al color del cilindro seleccionado. Escogemos un color diferente y clic en OK. Guardamos los cambios. La herramienta Clonaría Linear, incluida en el menú Herramientas, permite clonar objetos seleccionados y ubicarlos en puntos especificados y alineados con otros objetos en la escena. Al utilizar esta herramienta, se abre un cuadro de diálogo con el mismo nombre, desde el cual podemos seleccionar uno o varios objetivos, e indicar el tipo de clones que deseamos obtener, y los parámetros de alineación que se van a aplicar. En este ejercicio, conoceremos el funcionamiento de la herramienta Clonaría Linear. Para ello practicaremos con esta sencilla escena, donde ya hemos creado algunos elementos básicos. Con el uso de esta herramienta, podemos generar automáticamente clones, copias, o referencias de un objeto, y situarlos exactamente en el punto que deseamos en la escena. Punto que debemos marcar con otro objeto. En este caso, hemos creado 3 rectángulos que actuarán como marcadores. En el visor Perspectiva, seleccionamos la pirámide. Desplegamos el menú Herramientas. Ubicamos el puntero en Alinear. Y elegimos, Clonaría Linear. Se abre un cuadro con el mismo nombre, desde el cual podemos especificar las características que tendrá la clonación. Como podemos ver, es posible obtener copias, clones, o referencias del objeto seleccionado, así como definir su posición y orientación, activando o desactivando los ejes necesarios, e ingresando los valores apropiados en sus correspondientes casillas. En esta ocasión, queremos situar los clones sobre los 3 rectángulos, por lo que los seleccionaremos, utilizando la función PigList. Damos clic sobre esta función. En el cuadro que aparece, seleccionamos los 3 rectángulos disponibles como ya sabemos hacerlo. Y damos clic en el botón Pick. Ahora seleccionamos la casilla de verificación, vincular a destino. Tengamos en cuenta, que por el momento y hasta que pulsemos el botón Aplicar, estos clones son temporales, y solo están en modo de previsualización. Este cuadro de diálogo, también nos permite configurar y establecer otras variables para la clonación. Podemos determinar, si la clonación será por copia, instancia, o referencia. En los parámetros de alineación, podemos definir con exactitud, si los objetos serán desplazados con respecto a sus destinos. Damos clic en el botón Aplicar. Y cerramos el cuadro. Finalizamos el ejercicio, guardando los cambios. Dentro del menú Editar, encontramos la opción, Caja de herramientas de transformación, la cual nos da acceso al completísimo cuadro del mismo nombre, y desde donde podemos rotar, escalar y alinear objetos, fácil y rápidamente, sin necesidad de utilizar las herramientas de transformación individualmente. El comando, Caja de herramientas de transformación, existe desde la versión 2010 del programa. Para realizar este ejercicio, continuamos trabajando con la misma escena del ejercicio anterior. Para empezar, desplegamos el menú Editar. Y elegimos la opción, Transform Toolbox, o en español, Caja de herramientas de transformación. Aparece el cuadro de la herramienta, donde se incluyen las opciones adecuadas para rotar, escalar, y alinear los objetos de la escena. Vamos a comenzar rotando la pirámide situada en primer plano. La seleccionamos. El icono que muestra una punta de flecha, en el apartado Rotar de este cuadro, esconde una lista de valores de rotación predeterminados. Damos clic en esa flecha, y elegimos, 45.
Notemos la forma en que ese valor se aplica en el campo grados. Para rotar el objeto seleccionado a la izquierda, pulsamos en el icono que muestra una flecha curvada hacia esa dirección. Ahora cambiaremos el tamaño de la pirámide de la izquierda. Seleccionamos ese objeto. Y para conocer su tamaño actual, pulsamos en el botón Get. Se abre el cuadro llamado Tamaño, mostrando las dimensiones del objeto en sus 3 ejes. Dejaremos este cuadro abierto, para comprobar que los valores que muestra, cambian al modificar el tamaño, en el cuadro de transformación. Aumentaremos la altura de esta pirámide, por lo que debemos hacer clic en el botón de opción Z, en el apartado Tamaño. En el campo Tamaño, ingresamos el nuevo valor de 45, y pulsamos el botón, Establecer tamaño. Efectivamente, la altura de la pirámide ha aumentado, y el nuevo valor aparece ya en el cuadro Tamaño. Cerramos este cuadro. Encontramos el siguiente grupo de herramientas, Alinear pivote. Desde aquí podemos cambiar la alineación de ese punto, en los objetos. Por su parte, los botones del grupo Objeto, permiten mover el objeto seleccionado hasta el centro de la escena, y crear una copia del mismo. Con la pirámide de la izquierda seleccionada, pulsamos la tecla Alt. Y sin soltarla, damos clic en el botón Q-Clone. Para obtener 2 copias más de esa figura. Cerramos este cuadro, para poder ver con más claridad todos los visores, y comprobar así, que se han generado correctamente las copias. Finalizamos este ejercicio guardando los cambios. En 3ds Max, se utilizan las llamadas líneas splines, que son líneas que se curvan siguiendo principios matemáticos, y se utilizan para crear toda clase de figuras, como círculos, polígonos, estrellas, y muchas más. También se pueden utilizar para establecer caminos de sollevación, generar superficies planas, o definir recorridos de movimiento. Para crear formas con splines, podemos utilizar las opciones del comando Formas, del menú Crear, o activar el comando Formas, del panel de comandos, y seleccionar en él, la forma que deseamos crear en los visores. Para empezar, damos clic en el icono Shapes, o en español, Formas, en el panel de comandos. En el apartado Tipo de objeto, aparecen todas las formas que pueden crearse utilizando splines. Empezaremos por trazar una forma cerrada, utilizando líneas rectas. Damos clic en el tipo de objeto, línea. Al igual que ocurre con el resto de categorías, al seleccionar un tipo de objeto, aparecen varias persianas en el panel de comandos, que hacen referencia a aspectos como la renderización de la forma, o a su método de creación. También se activa la opción, Iniciar nueva forma, la cual permite la creación de un objeto independiente para cada forma trazada. Activamos la opción, Autogrid. Damos clic en el centro aproximado de la cuadrícula del visor perspectiva, para indicar el punto inicial de la línea. Arrastramos hacia arriba hasta que la línea tenga la medida deseada. Y damos clic. La primera línea ya está trazada. Si ahora pulsáramos con el botón derecho del ratón, el proceso acabaría. Si mantuviéramos el botón del ratón pulsado, después de hacer clic, crearíamos una curva a nuestro antojo. Sin embargo, vamos a crear una forma cerrada con líneas rectas. Al arrastrar el puntero, se irá formando una segunda línea, cuyo punto inicial, es el punto en el que nos encontramos. Ahora se trata de establecer el punto final, de la segunda línea. Sin pulsar el botón, arrastramos el puntero hasta un nuevo punto. Y damos clic. Para cerrar la spline, arrastramos el puntero hasta el punto inicial de la primera línea. Y damos clic. Se abre un pequeño cuadro de diálogo, en el que debemos indicar, si deseamos cerrar la spline. Pulsamos en el botón, Sí. Ahora vamos a generar una nueva figura, pero esta vez, desde el teclado. En el panel de comandos, pulsamos en el botón, Donut.
Damos clic en la persiana, entrada de teclado. Dibujaremos el aro en el centro del visor, por lo que mantendremos el valor 0, en los tres ejes. En el campo, radio 1, ingresamos un valor de 60. En radio 2, ingresamos 30. Finalmente pulsamos el botón Crear, para que la forma aparezca en los visores. Para abandonar el modo de creación, damos clic con el botón derecho, en cualquier zona libre del visor perspectiva. Para quitar la selección del aro, clic en otra zona libre del mismo visor. Finalizamos este ejercicio, guardando el documento con el nombre, Formas. Con la opción Texto, 3ds Max, crea splines, en forma de texto. Podemos escoger la fuente, o tipo de letra que queremos utilizar, en la lista del panel de comandos. Bajo esta lista, aparece un grupo de 6 iconos. Con los dos primeros, podemos aplicar estilos de cursiva y subrayado. Con el resto, especificamos la alineación del texto. En el apartado Parámetros, podemos establecer el tamaño de la letra, el espaciado entre ellas, y el interlineado. Antes de empezar, vamos a eliminar las formas que hemos creado en el ejercicio anterior, para dejar la escena vacía. Pulsamos la combinación de teclas, Control A, para seleccionar todos los objetos. Observemos que en el campo, nombre y color, aparece el término, dos objetos seleccionados. Para borrarlos, pulsamos la tecla Suprimir. En el panel de comandos, en el apartado, tipo de objeto, damos clic en el botón, Texto. Podemos modificar los atributos del texto, antes de insertarlo. Para hacerlo, primero escogemos la fuente que vamos a utilizar. Desplegamos el respectivo campo. Y elegimos por ejemplo, la fuente Arial. Pulsamos sobre el icono itálica. Para aplicar cursiva al texto. Mantendremos la alineación que aparece por defecto, y pasamos a establecer el tamaño de la fuente. En el campo Tamaño, ingresamos un valor de 80. Ahora ingresaremos en el campo Texto, el texto que queremos ingresar. Escribimos por ejemplo, prueba. Y pulsamos en el centro del visor perspectiva, para insertarlo. El texto aparece en los 4 visores, y con las características especificadas. Imaginemos ahora que deseamos cambiar por ejemplo, el espaciado entre las letras. Para modificar cualquiera de los atributos de un texto una vez insertado, debemos acceder a la ficha Modificar. Damos clic en esa ficha. En el campo, kerning, o en español, espaciado, ingresamos un valor de -5. Y pulsamos la tecla Entrar. Notemos que el espacio entre las letras, se ha reducido. Cambiemos también el color. Damos clic en la muestra de color del objeto. Y en el cuadro que aparece, seleccionamos otro cualquiera. Clic en OK. Quitamos cualquier selección. Y guardamos los cambios. Es muy importante, saber editar una forma spline, para conseguir el efecto deseado. Sin embargo, son muy pocos los parámetros de una forma que pueden modificarse, por lo que habitualmente, se aplica el modificador Editar Spline, o bien se convierte la forma spline, a excepción de las líneas, en una spline editable, para poder utilizar nuevas características. Para comenzar, y con el fin de crear un círculo, en el panel de comandos, activamos la ficha Crear. Activamos la categoría Formas. Y pulsamos en el botón, Círculo. Abrimos la persiana, entrada de teclado. E ingresamos 1 para el campo X. Y -50 para el campo Y. De esta forma, hemos fijado la ubicación del círculo. Ahora ingresamos un valor de 30 en el campo radio. Y pulsamos el botón Crear. Ahora activamos la ficha Modificar.
para comprobar que los parámetros modificables de las formas, son bastante más limitados que los de los objetos 3D. En el caso del círculo, el único parámetro modificable, es su radio. Pulsamos con el botón derecho sobre la palabra círculo, y seleccionamos la opción, Spline editable. Ahora es posible editar el subobjeto, con el que deseamos trabajar. Para hacerlo, podemos pulsar sobre el icono adecuado del apartado Selección, o elegirlo en el árbol que incluye el término, Spline editable. Damos clic en el signo de más que aparece a la izquierda de este término. Aquí podemos editar los vértices, los segmentos, o la spline. Damos clic sobre, Vertex. Al seleccionar este subobjeto, el icono correspondiente queda resaltado en amarillo, lo cual nos indica que estamos en el modo de edición. Activamos la herramienta, Seleccionar y mover, y hacemos clic sobre uno de los vértices resaltados de color blanco del círculo. Los vértices son los puntos que determinan la curvatura, ya sea por su proximidad, o por su tangencia. Ahora pulsamos con el botón derecho, sobre la herramienta, Seleccionar y mover. En el campo X del parámetro absoluto, ingresamos 50, y pulsamos Entrar. Fijémonos la forma en que se ha desplazado ese punto en el círculo. Cerramos el cuadro. En el panel de comandos, y con la ayuda de la barra de desplazamiento, visualizamos la persiana Geometría. Podemos agregar nuevos vértices de 4 tipos diferentes, crear líneas, asociar objetos a la spline, y otros. Nos desplazamos por el panel, hasta que aparezca el botón Insertar, y lo pulsamos. Damos clic en un punto de la forma, arrastramos hasta deformar el círculo, y clic de nuevo, para finalizar el proceso. Finalmente clic con el botón derecho, sobre el mismo punto. Guardamos los cambios. Otra forma de modelar splines, consiste en aplicarle sus diferentes modificadores. La diferencia entre convertir una forma spline, en una spline editable, y aplicarle el modificador, consiste en que en el primer caso, no es posible cambiar los parámetros asociados a la forma, sino que solo se pueden modificar sus subobjetos. Mientras que, al aplicar el modificador, se pueden cambiar los parámetros de la forma, en el apartado Geometría del panel de comandos. Empezamos este ejercicio, comenzando en el punto donde terminamos el ejercicio anterior. Allí vimos la manera de convertir una forma en una spline editable, para modificar individualmente los subobjetos que la componen. Otra forma de realizar modificaciones en splines, consiste en aplicarles alguno de los modificadores que operan sobre ellas. Con el círculo todavía seleccionado, desplegamos el menú del campo Lista de modificadores, y elegimos el modificador, Editar Spline. Automáticamente el nombre del modificador seleccionado, aparece encima del nombre de la forma. Vamos a comprobar que, aunque se aplique este modificador, la forma sigue siendo independiente, y sus parámetros se pueden modificar. Pulsamos sobre el signo de más que precede al modificador. Damos clic sobre la opción Segmento. Como lo podemos notar, el modificador queda resaltado también en amarillo, para indicar que nos hallamos en modo de edición. En el apartado Display, activamos la opción, Mostrar número de vértices. Pulsamos sobre el segmento situado entre los vértices 1 y 2. Ahora podemos usar las herramientas de transformación, o los botones incluidos en el panel de comandos, para alterar el aspecto del segmento. Damos clic sobre el icono, Remover modificador, representado por una papelera, y situado en el panel de comandos. En el panel de modificadores, queda seleccionado el modificador vértice. Volvemos a activar la opción, Mostrar número de vértices. Ahora pulsamos sobre el vértice número 4, y sin soltar el botón del ratón, arrastramos hacia arriba, hasta que el vértice toque la esquina izquierda del plano.
Damos clic en una zona libre para quitar la selección. Y finalizamos guardando los cambios. Los tres tipos de operaciones booleanas son unión, sustracción, e intersección. La unión permite combinar las áreas de varias splines para crear una sola. La sustracción resta a una spline la parte cubierta por otra. Y la intersección elimina todas las zonas de las splines que no estén compartidas. Para aplicar operaciones booleanas a formas cerradas, es imprescindible que éstas se hayan convertido a splines, o se les haya aplicado el modificador editar spline. Después, se debe seleccionar la spline que se va a modificar, así como el tipo de operación booleana, y pulsar sobre la segunda spline, para que la operación se efectúe. Tenemos un documento nuevo donde hemos creado una estrella. En él, y sobre la estrella que aparece, dibujaremos una nueva forma. Activamos la ficha Crear en el panel de comandos. Damos clic en el icono correspondiente a la categoría Formas. Y clic sobre el botón Círculo. Abrimos la persiana, entrada de teclado. Ingresamos un valor de 35 en el parámetro radio. Y pulsamos en el botón Crear. Ahora debemos convertir ambas formas en splines editables. Damos clic con el botón derecho sobre el círculo para salir del modo de creación. Pulsamos de nuevo con el botón derecho sobre el círculo. Ubicamos el puntero en Convertir a y elegimos Convertir a spline editable. Ahora repetiremos la operación con la estrella. La seleccionamos. En el panel de comandos, damos clic derecho sobre su nombre. Y elegimos la opción, Spline editable. Damos clic en el signo de más, al lado del modificador. Seleccionamos el subobjeto Spline. Y pulsamos sobre la estrella para seleccionarla. La estrella queda resaltada en color rojo, lo cual indica que se encuentra seleccionada. Visualizamos el panel Geometría. Pulsamos sobre el botón Attach. Y hacemos clic sobre el círculo. Para que las dos splines queden unidas. Ahora podemos aplicarles cualquiera de las operaciones booleanas. Arrastramos hacia arriba el panel de parámetros, hasta que aparezca el botón Booleana. Junto a este botón, aparecen los iconos correspondientes a las tres operaciones posibles. Por defecto, se encuentra seleccionado el primero de ellos, unión. El siguiente paso, consiste en indicar, cuál será el segundo operador. Pulsamos sobre el botón Booleana. Clic sobre el círculo. Y observemos el resultado. Las dos formas se han sumado, formando una sola. Deshacemos esta última acción, pulsando la combinación de teclas, Control, Z. Pulsamos sobre el icono intersección. Y clic en el botón, Booleana. Pulsamos de nuevo en el círculo, y comprobemos que en esta ocasión, solo permanece el área compartida de las dos splines. Finalizamos guardando los cambios. Generalmente, las splines se utilizan para crear objetos en 3 dimensiones, establecer caminos de solelación, generar superficies planas, y definir trayectorias animadas con movimiento. Aunque se pueden crear objetos partiendo de primitivas, también es muy frecuente crearlos a partir de formas complejas, a las que posteriormente se aplican los modificadores necesarios para proporcionarles volumen. Para empezar, dibujaremos un círculo en la escena. Damos clic en el icono Formas. Y clic en Círculo. Abrimos la persiana, entrada de teclado. Para el campo radio, ingresamos 45. Y pulsamos en el botón Crear. Clic en la ficha Modificar. La lista de modificadores es muy extensa, por lo que puede ocurrir que el modificador que nos interesa se encuentre al final de la misma.
En 3ds Max, es posible crear conjuntos de modificadores, para adecuar la lista a nuestras necesidades. Damos clic sobre el icono, configurar conjunto de modificadores. Elegimos la opción, editar patch, spline, para situar ese grupo en la cabecera. Desplegamos ahora la lista de modificadores. Fijémonos que ya aparece en primer lugar, el conjunto seleccionado. Seleccionamos el modificador, lat, o en español, torno. El círculo se convierte en un objeto tridimensional, al rotar la forma alrededor de un eje. Pulsamos sobre el signo de más ubicado a la izquierda del modificador, y damos clic sobre el único componente del torno, axis. Con esta acción, queda seleccionado el eje del objeto. Pulsamos la tecla de función, F12, y en el apartado absoluto, para el campo X, ingresamos 10, y pulsamos entrar. Cerramos el cuadro, y vamos a alterar algunos de los parámetros del objeto. En primer lugar, modificaremos el número de grados que el objeto rota, alrededor del eje de revolución. En el panel de comandos, en la persiana parámetros, ingresamos en el campo grados, un valor de 220, y pulsamos entrar. En el apartado dirección, se define la dirección del eje de revolución, relativa al punto de pivote del objeto. Damos clic en el botón X, y tras comprobar el cambio de dirección, clic en el botón Y. En el apartado alinear, se establece la alineación del eje de revolución, a la extensión mínima, central, o máxima de la forma. Pulsamos sobre el botón Min, y observemos el resultado. Pulsamos en una zona libre del visor para quitar la selección, y guardamos el documento, con el nombre, 3D. Cuando una forma está dibujada en un plano 2D, solo incluye 2 de las 3 dimensiones. Simplemente, añadiendo altura a la forma, podemos obtener un objeto en 3D. La extrusión, es la operación que añade altura a una forma, o a un objeto. En la persiana parámetros, podemos establecer la altura de la extrusión, así como el número de segmentos, y otros atributos. En este ejercicio, vamos a practicar con otro de los modificadores, que permite convertir una forma 2D, en un objeto tridimensional. Inicialmente eliminaremos el modificador lat, que habíamos aplicado al círculo, en el ejercicio anterior. Seleccionamos el círculo, y damos clic sobre la pestaña Modificar. Para eliminar el modificador aplicado, que también se encuentra seleccionado por defecto, pulsamos en el icono, Remover modificador. Ahora aplicaremos al círculo, el modificador extrusión. Esta vez, utilizaremos el menú, Modificadores, aunque ya sabemos, que también podemos seleccionarlo de la lista de modificadores, en el panel de comandos. Desplegamos el menú. Ubicamos el puntero en, Mesh Editing, o en español, edición de malla, y elegimos, extrusión. Como podemos observar, este modificador añade altura a la forma, para convertirla así, en un objeto tridimensional. En la persiana Parámetros, podemos establecer los principales atributos del modificador. Vamos a cambiar el valor de la altura, para comprobar la manera en que se afectará la forma. En el campo Cantidad, ingresamos 45. En el campo Segmentos, ingresamos 3. Y pulsamos la tecla Entrar. Comprobemos en los visores frontal e izquierdo, la manera en que se añade ese número de segmentos, a la representación alámbrica de la figura. En el apartado Capping, podemos escoger, entre mostrar o no, las tapas de inicio, y de fin de la forma. A modo de ejemplo, pulsamos sobre la opción, Cap, En, para desactivarla. Desde el catálogo de subobjetos, podemos activar y desactivar, los modificadores aplicados a una forma. Para comprobarlo, pulsamos sobre la bombilla que aparece junto al nombre del modificador, extrusión.
De esta forma, podemos acumular más de un modificador sobre un mismo objeto, y activarlos y desactivarlos, según sea conveniente, sin necesidad de eliminarlos cada vez. Finalizamos el ejercicio guardando los cambios. El solevado, no es propiamente un modificador, sino más bien, un objeto de composición. Puede considerarse una operación de extrusión, que se realiza a través de un eje, constituido normalmente, por splines. En este ejercicio, vamos a mostrar la forma en que actúa el objeto de composición, llamado loft. Continuamos trabajando con el mismo documento del ejercicio anterior. Para empezar, pulsamos la pestaña Crear en el panel de comandos. Y luego, damos clic sobre el icono Geometría, representado como ya sabemos, por una esfera. Desplegamos el menú de primitivas estándar. Y elegimos la opción, Objetos compuestos. Seleccionamos el círculo. Y pulsamos sobre el botón, Loft. En primer lugar, debemos indicar el método de creación del solevado. Si consideramos la forma seleccionada, como eje de camino, debemos pulsar el botón, Get Shape, para seleccionar las secciones. Por el contrario, si deseamos que la forma seleccionada, sea la sección del solevado, entonces debemos pulsar el botón, Get Path, para seleccionar la trayectoria. En este caso, como solo contamos con una forma, consideraremos el círculo, como eje de camino. Para ello, pulsamos el botón Get Path y seleccionamos el círculo. En el apartado Parámetros de superficie, se configuran entre otros atributos, el suavizado de la superficie, y la posible aplicación de mapas de textura al solevado. Abrimos esta persiana. Desactivamos la opción, Smooth Width. Y comprobamos el resultado. Cerremos esta pestaña. En la pestaña de parámetros, Path, se establecen las posiciones de las secciones, a lo largo de la trayectoria. Como hemos creado un solevado con una sola sección, no modificaremos ninguno de estos parámetros. La persiana, Skin, incluye varias opciones, con las que se determina la complejidad de la malla superficial del solevado. Cerramos la persiana Path. Y abrimos la persiana, Skin. En el apartado Opciones de esta persiana, podemos controlar aspectos de la apariencia de la malla del solevado. Desactivamos por ejemplo la opción Contour. Y notemos el resultado. Ahora activamos la ficha Modificar. Abrimos la persiana de formaciones. Y damos clic en el botón, Twist. Aparece el cuadro de esta herramienta. Pulsamos en el punto de control situado a la derecha del gráfico, en el punto 0. Y lo arrastramos hacia abajo, hasta llegar aproximadamente, al punto -100. Comprobemos los resultados. Cerramos el cuadro. Quitamos la selección de la forma. Y guardamos los cambios. Las curvas NURBS son los elementos de forma básicos de las superficies del mismo nombre, y pueden utilizarse para crear el recorrido de un solevado, de una deformación, o del movimiento en una animación. Existen dos tipos de curvas NURBS. Las que trabajan con puntos de control, y las que lo hacen con vértices de control. En las primeras, los puntos de control están sobre la propia curva. En las segundas, no forman parte de la curva, sino que se encuentran en una armadura que la rodea. Para empezar, seleccionamos el solevado que creamos en el ejercicio anterior. Y pulsamos la tecla Suprimir, para eliminarlo. A continuación pulsamos sobre el círculo para seleccionarlo. Y en la lista de modificadores, eliminamos también, el modificador extrusión. Para convertir la forma seleccionada en una curva NURBS, damos clic con el botón derecho sobre su nombre, bajo la lista de modificadores. Y elegimos la opción, NURBS. Seguidamente, en la lista de modificadores mostramos el contenido del modificador, superficie NURBS.
y damos clic sobre el subobjeto, curva, CBE. Con esta última acción, se resaltan todos los vértices de control de la curva NURBS. Para editarla, podemos seleccionar uno, o varios de los vértices, o todos ellos, utilizando los iconos que aparecen en el apartado Selección. Por defecto, la opción activada es Single CBE, o en español, curva NURBS sola. De este modo, los vértices se seleccionan, de uno en uno. Damos clic en un vértice de la parte izquierda del círculo, y manteniendo pulsada la tecla Control, pulsamos sobre uno de los vértices situados enfrente. Activamos la herramienta Seleccionar y mover, y pulsamos sobre ella con el botón derecho, para abrir el cuadro, Transformar movimiento. En el apartado absoluto, en el campo Z, ingresamos 40, y pulsamos la tecla Entrar. Cerramos el cuadro. Ahora seleccionaremos toda la superficie NURBS, y crearemos una nueva superficie, dependiente de ella. En el panel de comandos, pulsamos sobre el término, Superficie NURBS. En la parte de abajo, en la pestaña General, al lado derecho del apartado Display, damos clic en el botón, Caja de creación NURBS. En el cuadro que aparece, en el grupo Superficies, damos clic sobre el icono, Crear superficie LAT. Y pulsamos sobre el círculo. En la persiana Superficie LAT, en el apartado Dirección, damos clic en la opción Z. En el apartado Alinear, pulsamos sobre la opción Min. Cerramos el cuadro NURBS. Quitamos la selección. Y guardamos los cambios. Todos los objetos con los que ya hemos practicado a lo largo de este curso, están formados por mallas, o superficies. Las mallas a su vez, están compuestas por un número determinado de caras, vértices y aristas, dependiendo del objeto. Para poder editar cualquiera de estos componentes de manera individual, el programa nos ofrece la posibilidad de convertir cualquier objeto, en una malla editable. En este ejercicio, veremos la forma de convertir un objeto en malla editable, para poder manipular individualmente sus componentes. Para comenzar, damos clic en la ficha Crear. Pulsamos en el botón Esfera, y abrimos la pestaña, Entrada de teclado. Para el campo radio ingresamos un valor de 15, y para el campo Z, un valor de 40. Pulsamos el botón Crear. Para convertir un objeto en una malla editable, podemos seguir dos procedimientos. El primero, es seleccionar el objeto, acceder a su menú Quad, y elegir la opción, Convertir a malla editable. El segundo procedimiento, es acceder al menú contextual del objeto en la ficha Modificar, y escoger allí, Malla editable. Damos clic con el botón derecho sobre la esfera para abandonar el modo de creación. Y nuevamente clic, con el mismo botón, para desplegar su menú Quad. Ubicamos el puntero en, Convertir a, y elegimos, Convertir a malla editable. Automáticamente, la esfera se convierte en una malla editable, perdiendo así, todos los atributos que la identificaban como una primitiva estándar. A partir de ahora, este objeto solo se podrá editar como malla. En el caso de que quisiéramos mantener los parámetros primitivos propios del objeto para poder modificarlos, deberíamos aplicarle el modificador, Editar malla. Este modificador, no convierte el objeto, sino que solamente permite manipularlo como malla editable, sin que pierda sus características originales. Para saber cuáles son los subobjetos que conforman una malla, damos clic en el signo de más, que aparece a la izquierda del modificador, en el panel de comandos. Como podemos ver, los componentes de una malla son vértice, borde, cara, polígono, y elemento. A partir de este momento, podemos seleccionar cualquiera de estos subobjetos, para manipularlo, y editarlo en forma individual. Eso lo veremos en los siguientes ejercicios. Damos clic en cualquier zona libre para quitar la selección de la esfera.
Y guardamos los cambios. Para activar el modo de selección de vértices de una malla editable, podemos utilizar el icono correspondiente del apartado Selección, en la ficha Modificar, en el panel de comandos. Allí, podemos elegir dicho componente en el árbol de subobjetos de la malla, o pulsar la tecla correspondiente. Una vez activado el modo de selección, solo debemos pulsar sobre el vértice que deseamos editar. Para empezar, seleccionamos la esfera en el visor Perspectiva. Y en la pestaña Selección, damos clic sobre el primer icono, correspondiente a la opción, Vértice. Para seleccionar un vértice, solo debemos pulsar sobre él, en cualquiera de los visores. Damos clic sobre uno de los vértices centrales de la cara de la esfera, en el visor Perspectiva. Activamos la herramienta, Seleccionar y mover. Y luego pulsamos sobre la misma herramienta, con el botón derecho. En el apartado absoluto, para los campos X y Y, ingresamos un valor de -30. Para el campo Z, ingresamos 5. Y pulsamos la tecla Entrar. Tengamos en cuenta que estos valores son simplemente orientativos. Cerramos el cuadro. Pulsamos sobre la herramienta, Seleccionar objeto. Damos clic sobre otro de los vértices de la malla para seleccionarlo. Y cerramos la persiana Selección. En la persiana, Editar geometría. Damos clic sobre el botón Borrar. Y observemos el resultado. Al eliminar un vértice, se borran también todas las aristas y caras conectadas a él. Damos clic sobre otro vértice. Y pulsamos de nuevo en el botón Borrar. Mostremos de nuevo la pestaña Selección. Activamos la opción, Ignore, Backfacing, para que solo se seleccionen los vértices de la cara visible de la malla. Ahora creamos en el visor Top, un área de selección, que abarque la circunferencia central de vértices. Los vértices seleccionados, se muestran resaltados en rojo. Activamos la herramienta Seleccionar y mover. Y pulsamos la tecla de función, F12. En el campo Z, ingresamos 35. Y pulsamos Entrar. Cerramos el cuadro. Y damos clic en el término, Malla editable, para que quede seleccionada, la malla de la esfera. Quitamos la selección. Y guardamos los cambios. Una vez convertido un objeto en malla editable, aparece en el panel de parámetros una ventana llamada, Selección suave, cuyos controles permiten crear una zona de influencia entre los vértices adyacentes al seleccionado, para que, al aplicar una transformación de movimiento, rotación o escalado, o determinados modificadores, la transición sea mucho más suavizada. En esta escena, como ya sabemos hacerlo, hemos creado una primitiva de cilindro, y luego lo transformamos en malla editable. Con la herramienta, Seleccionar objeto, seleccionamos la forma en el visor activo. Damos clic sobre la ficha Modificar. Y abrimos la persiana, Selección suave. Los controles de esta pestaña, solo están disponibles, cuando se activa el modo de selección de uno de los subobjetos. En el catálogo de subobjetos, mostramos el contenido de la malla editable. Y pulsamos sobre el subobjeto, Vértice. Para que el efecto de la selección flexible, se aplique sobre el objeto, activamos la opción, Usar selección suave. Al seleccionar esta opción, se activa el resto de parámetros de la persiana, a la vez que los vértices próximos a los que permanecen seleccionados, se sombrean en tonos diferentes en los visores. Damos clic sobre el vértice situado en la tapa superior del cilindro. Con esta acción, se crea una zona de influencia entre los vértices adyacentes. La opción, distancia de borde, indica el número de aristas desde la selección actual, que se verán afectadas por la selección flexible.
Si se mantiene desactivada, esta distancia quedará determinada por el valor especificado en el campo, fall off, o en español, caída. Por su parte, la opción, Affect Backfacing, o en español, afectar caras ocultas, permite que el efecto se aplique también a los subobjetos seleccionados de la cara oculta del objeto. En este caso, la desactivamos. El control, Fall Off, permite indicar la distancia o radio, de una región esférica virtual del campo magnético de influencia. Para este campo, ingresamos un nuevo valor de 50, y pulsamos Entrar. La región esférica de influencia aumenta, lo que hará que al mover, rotar, o escalar el subobjeto, la transición sea más suave. Para el campo Pinch, o en español, pellizcar, ingresamos un valor de 0,5, y pulsamos Entrar. El campo, Bubble, o en español, burbuja, varía la amplitud de la curva de atenuación a lo largo del eje vertical. Esto produce un efecto de hinchazón, en la región de influencia. Para este campo ingresamos 1, y pulsamos Entrar. Ahora activamos la herramienta, Seleccionar y rotar, y pulsamos la tecla de función, F12. En el apartado absoluto, para el campo Y, ingresamos -40, y pulsamos Entrar. El vértice gira sobre el eje indicado, pero también lo hacen de manera atenuada, los vértices incluidos en la región de influencia. Cerramos el cuadro de transformación, y finalizamos este ejercicio, dando clic en el término malla editable, y guardamos los cambios. Las aristas, son las líneas de una malla, que unen dos vértices. Pueden ser abiertas o cerradas. En las primeras, cada lado está conectado a una cara de la malla, mientras que en las segundas, solo uno de sus lados, está conectado a una cara. Las aristas pueden ocultarse, eliminarse, dividirse, copiarse, etc. También se pueden seleccionar, de una en una, o en grupos, para su posterior edición. Al hacerlo, el aspecto del panel de comandos, en la ficha Modificar, se adecua al elemento elegido, mostrando las posibles opciones de modificación. Para ver las aristas de nuestra malla, y trabajar con más comodidad, cambiaremos la visualización en el visor Perspectiva. Damos clic sobre la etiqueta Shaded, o en español, sombreada, de este visor. Para ver las aristas, podemos escoger la opción, alámbrica, en cuyo caso veríamos solo la malla, o añadir a la visualización actual, la opción, caras bordeadas. Damos clic sobre esta opción. Ahora seleccionaremos el cilindro, para proceder a la manipulación de alguna de sus aristas. Activamos la herramienta Seleccionar objeto, y pulsamos sobre la figura en el visor activo. Abrimos la persiana Selección, y damos clic sobre el segundo icono, correspondiente a la opción, Edge, o en español, borde. Activamos la opción, Ignorar caras ocultas, y en la persiana, Selección suave, desactivamos, Usar selección suave. Pulsamos sobre una de las aristas horizontales situadas en la zona frontal del objeto. Tengamos en cuenta, que dependiendo de los elementos que seleccionemos, los resultados pueden ser diferentes. Activamos la herramienta, Seleccionar y mover, y pulsamos sobre ella con el botón derecho. Ingresamos un valor de -20 en el campo Y. Y pulsamos la tecla Entrar. Cerramos el cuadro. Para visualizar mejor el efecto conseguido, pulsamos en la cara frontal de la herramienta cubo. Y luego volvemos al punto de origen, pulsando en el icono de casa. Ahora aplicaremos un efecto de extrusión, sobre la parte superior del cilindro. Para ello, seleccionamos con la ayuda de la tecla Control, todas las aristas que rodean esa parte de la figura. Arrastramos hacia arriba el panel Modificar, hasta situar el apartado Editar Geometría.
y presionamos en el botón Extrusión. La extrusión hace que las aristas seleccionadas se muevan perpendicularmente, para añadir un efecto de distancia. Ingresamos un valor de 10 en el campo situado a la derecha del comando, y pulsamos la tecla Entrar, para comprobar el efecto conseguido. Pulsamos fuera de la esfera para quitar la selección de las aristas. Damos clic en el término malla editable, para salir del modo de edición de aristas. Y pulsamos fuera de la esfera, para eliminar la selección. Pulsamos la tecla de función F4, para ocultar las caras con aristas. Guardamos los cambios. Con las herramientas de la barra de herramientas principal, y con las opciones del panel modificar, podemos cambiar el aspecto de las caras, los polígonos, y los elementos. Aunque la mayoría de opciones disponibles en el panel mencionado, coinciden con las que se podrían aplicar a vértices y aristas, algunas son solo propias de caras, polígonos, y elementos. Debe quedar clara la principal diferencia, entre caras, y polígonos. Las caras, solo tienen 3 aristas. Es decir, son el polígono más simple. Mientras que los polígonos, son todas aquellas caras con más de 3 vértices. En este ejercicio, modificaremos aún más, el aspecto del cilindro, utilizando sus caras y polígonos. Damos clic en la herramienta Seleccionar objeto, y pulsamos sobre la figura, en el visor activo. En el catálogo de subobjetos, seleccionamos, cara. Al seleccionar este subobjeto, se activan todas las acciones que se pueden realizar con él. El siguiente paso, como ya sabemos, consiste en seleccionar una, o varias caras, para modificarlas. Damos clic sobre un punto de la tapa del cilindro, para seleccionar una cara de esta parte. En el apartado, Editar geometría, pulsamos en el botón, Borrar. Damos clic ahora sobre otra cara de la tapa. Pulsamos la tecla Control. Y damos clic sobre las 2 caras siguientes. Pulsamos esta vez, la tecla Suprimir. Además de crear, eliminar, u ocultar caras, podemos aplicar también efectos de extrusión, biselado, y otros, que encontraremos en el panel de comandos. Pulsamos ahora la tecla 4, para pasar al modo de selección de polígonos. Los polígonos se diferencian de las caras, porque tienen siempre más de 3 vértices. El subobjeto polígono, siempre incluye 2, o más caras. Damos clic sobre una zona libre de la tapa del cilindro, para seleccionar todo el polígono que la conforma. En este caso, aplicaremos un efecto de biselado, para extruir el polígono, y biselar después, sus aristas. En la persiana, Editar geometría, ingresamos un valor de 20 en el campo a la derecha del botón Extruir, y pulsamos Entrar. Observemos la forma en que el polígono seleccionado, sobresale del cilindro. A continuación, tenemos que indicar el valor del biselado que se va a aplicar, a las aristas del polígono. En el campo situado a la derecha del botón, Bevel, ingresamos un valor de -4. Pulsamos la tecla Entrar. Y observamos el resultado. Para abandonar el modo de selección de polígonos, damos clic sobre el término malla editable, en el panel de comandos. Pulsamos en un lugar vacío en el visor para quitar la selección. Y guardamos los cambios. 3ds Max cuenta con una tecnología de análisis de mallas, denominada XView, que permite validar los modelos 3D, antes de exportarlos o renderizarlos. Esta potente herramienta, muestra directamente en la ventana gráfica, los posibles problemas o errores, que pueden surgir durante la creación de las mallas. Superposición o duplicación de caras, vértices aislados, aristas abiertas, etc. Con esta herramienta, se facilita así la resolución de estos problemas, desde el principio del proceso de diseño. Para empezar, seleccionaremos el objeto que queremos comprobar.
Con la herramienta Seleccionar objeto, pulsamos sobre el cilindro modificado, en el visor Perspectiva. Para utilizar la tecnología de análisis de mallas, no es necesario seleccionar ningún subobjeto de la malla. Basta con que esté seleccionada la malla editable. Pulsamos sobre la etiqueta con el signo de más, en el visor Perspectiva. Y colocamos el puntero encima de la opción, XView. Este submenú contiene todos los tipos de errores que puede rastrear el analizador. Elegimos por ejemplo, la opción, bordes abiertos. Aparece en la parte inferior del visor, una etiqueta verde con el resultado del rastreo. Para nuestro caso, se han encontrado varias aristas abiertas. Es decir, que no están compartidas con otros polígonos de la malla. Este tipo de error, no es configurable. Las aristas afectadas, aparecen por defecto resaltadas en verde sobre la figura, lo que significa que podemos modificarlas normalmente, accediendo al nivel del subobjeto adecuado, en el panel Modificar. Vamos a rastrear la malla, en busca de otros posibles errores. Esta vez, abrimos el menú Vistas, colocamos el puntero en XView, y elegimos la opción, Caras superpuestas. Pulsamos en la opción, clic aquí para configurar. En el cuadro que aparece, podemos especificar a través de la opción Tolerancia, la distancia desde el vértice hasta el plano, para la búsqueda de errores de superposición de caras. Puesto que el analizador de mallas no ha localizado errores de este tipo, cerramos el cuadro pulsando en el botón Cancelar. Ahora comprobaremos que la etiqueta del analizador de mallas puede mostrarse también en la parte superior del visor. Damos clic en esa etiqueta y pulsamos en la opción Mostrar arriba. En efecto, ahora el resultado del análisis de la malla se muestra en la parte superior del visor. Finalizamos este ejercicio, guardando los cambios. En 3ds Max, al igual que en la mayoría de los programas de dibujo, es tan importante saber crear objetos y formas, como saber modificarlos adecuadamente, para conseguir que tengan el aspecto deseado. Así pues, las funciones de modificación incluidas en el panel Modificar, o en el menú Modificadores, son las más importantes y utilizadas del programa. Los modificadores que se aplican a objetos primitivos, quedan registrados en el catálogo de subobjetos, de manera que se pueden rectificar, e incluso eliminar, en el caso de que el resultado obtenido no sea de nuestro agrado. En este ejercicio dedicado a los modificadores, aprenderemos a añadir dos de ellos, a una de las figuras de una escena. Vamos a aplicar un primer modificador, al tubo que forma parte de la escena. Comprobamos que tenemos la herramienta Seleccionar objeto activada, y damos clic sobre el tubo en el visor activo, para seleccionarlo. Las opciones de modificación son tantas y tan variadas, que en este curso nos limitaremos a practicar solo con algunas de ellas, para tener una idea de los impresionantes resultados que podemos obtener. Damos clic en el menú Modificadores. Los modificadores se clasifican en este menú, según la acción que realizan sobre el objeto. Más adelante veremos que estos grupos quedan reducidos a dos, en la lista de modificadores en el panel de comandos. Apuntamos en la opción Selección, y damos clic en Seleccionar malla. Automáticamente en el panel de comandos, se activa la ficha Modificar, mostrando en el cuadro situado bajo el campo Lista de modificadores, el modificador que hemos seleccionado. Este cuadro se denomina, como ya sabemos, Catálogo de subobjetos. Allí quedan registrados tanto los objetos seleccionados, como los modificadores que se les aplican. La transformación de los subobjetos no es posible, ya que las herramientas, Seleccionar y Mover, Seleccionar y Rotar, y Seleccionar y Escalar, se desactivan al ejecutar el modo de selección de uno de estos. En el apartado, Parámetros de selección de malla, pulsamos en el cuarto icono, correspondiente a la opción, Polígono.
Una vez en el modo de selección de polígonos, pulsamos sobre cualquier parte de la superficie del tubo, para seleccionar específicamente ese polígono. De este modo, con el modificador seleccionar malla, podemos seleccionar las partes de la malla, para editarlas independientemente, aplicándoles otro modificador, como lo veremos en el siguiente ejercicio.